A veces yo ya no sé cómo empezar este programa y hoy es uno de esos días. Hoy no sabía si empezar con la confirmación de la primicia que les dio ayer aquí, en Es Radio, en la noche, de Radio Fernando Lázaro, que anunció lo que ha pasado hoy con el hermano de Pedro Sánchez. Es decir, que la UCO, tal y como nos informó a todos ayer Fernando Lázaro, había presentado ya su informe a la juez y que la juez iba a requete imputar a David Sánchez. No sabía si comenzar con la sorprendente dimisión del líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, 24 horas después de haber hecho una declaración solemne diciendo que él no se iba a marchar, que él iba a aguantar porque él había actuado bien. No sabía si elegir como apertura la decisión de un juez del Supremo de mandar conservar las imágenes en las que se vea al fiscal general del Estado con su número 2 revisando a escondidas su móvil mientras la UCO registra su despacho e incauta sus dispositivos electrónicos. No sabía si, en cambio, darle más relevancia a la entrevista que han concedido Víctor de Aldama, en la que ha descrito su encuentro hasta altas horas de la noche en la azotea de un hotel de San Petersburgo con la mujer del presidente del gobierno hablando de sus cosas. No sabía si destacar por encima del resto la condena a la cúpula de UGT de Andalucía por robar el dinero de los desempleados y esa multa de 50 millones de euros que le ha impuesto a la justicia a UGT para tratar de compensar algunos de los desfalcos que han perpetrado a los pobres andaluces. No sabía con qué debía abrir este programa hoy hasta que me he acordado de que teníamos un corte de sonido que resume todo lo anterior que les he contado. Una declaración política que nos debe recordar a todos que Pedro Sánchez no es un gobernante al uso, porque nuestro presidente es otra cosa. Y como tal, lo debemos abordar también nosotros los periodistas a la hora de analizar la información. Porque en un momento de escándalo permanente como el que está viviendo el sanchismo, la familia de Pedro Sánchez, su partido, su gobierno, cualquier otra persona, cualquier otro dirigente, habría optado por largarse y esconderse en la sima más profunda que pudiera encontrar. Fíjense si no se ha ido Juan Lobato y se supone que él no ha hecho nada malo, y han sido 24 horas de presión, imagínense Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez no es así. Hoy hablaban mucho la gente de que si Lobato estaba aplicando a Sánchez el manual de resistencia de Pedro Sánchez. Pues el manual de resistencia de Lobato dura menos que el de Pedro Sánchez. Porque en el día en el que su hermano era llamado a declarar como imputado después de que la juez diga que hay pruebas racionales de delito del hermano del presidente, en el día en el que Víctor de Aldama volvía a tirar un poquito de la mantita contra el presidente, su mujer, el PSOE, el gobierno, en el día en el que un dirigente del PSOE dimite por las presiones que dice estar sufriendo después de haber ido al notario con los mensajes de la jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente, en el día en el que condenan a su sindicato de cabecera por ladrón, después de que ayer ese mismo sindicato fuera el que lo aclamara y le dijera: presidente, sé fuerte, aguanta todo lo que puedas. En el día que se estrecha aún más el cerco judicial contra el fiscal general, en este día Pedro Sánchez ha sido capaz de mirar al líder de la oposición y decir desde la tribuna de oradores en el Congreso de los Diputados lo siguiente. Ustedes tienen un concepto muy patrimonialista del Estado, muy patrimonialista, que les hace pensar que tienen derecho a usar las instituciones en beneficio de sus familiares y de sus amiguetes. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Por supuesto que sí. Sí, sí. Pregúntele al señor Feijóo los contratos que daba a su hermana y a sus familiares en la Xunta de Galicia. En fin, señor Feijóo. Señores diputados del Grupo Popular, negacionismo. silencio. Y una vez que ya todos somos conscientes de con qué tipo de presidente del gobierno nos estamos jugando las habas,
Pescanova, lo bueno sale bien. Cocinar por primera vez para 30 es posible que salga mal. Si vas a cocinar, no te la juegues. Elige gambones Pescanova, que siempre salen bien. Entonces ya sí, creo que podemos empezar a contarles en la noche de radio en detalle lo que ha pasado este miércoles 27 de noviembre del año 2024 en este país llamado España. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Y la crónica de este miércoles 27 de noviembre del año 2024 la tenemos que empezar con lo último que sabemos. El atestado de la UCO que le ha entregado a la juez Viedma sobre el hermano del presidente tiene 453 páginas. Y los periodistas, desde que ha saltado la noticia adelantada ayer aquí por Fernando Lázaro, primero se han centrado en lo que tenían y luego, una vez que han obtenido el atestado, pues han empezado a leer, que son 453 páginas, ¿eh? Esmeralda Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal, Dieter? Buenas noches. Esmeralda lleva toda la tarde buscando perlas en este atestado de 453 páginas. ¿El resultado, Esmeralda? Pues mira, empezamos primero con lo que recoge la página 57 y la 342 de este atestado. La secuencia es la siguiente, Dieter. El 5 de octubre de 2016, en pleno proceso de confección de los presupuestos de la Diputación de Badajoz, el presidente de la Diputación, el socialista Gallardo, se queja al Departamento de Cultura de que hay un exceso de personal. La responsable de este área de Cultura le manda un correo con las necesidades, le dice que necesitan auxiliares administrativos, becarios, guía monitores, técnicos de archivo, informáticos, y dice el socialista, abro comillas, no puedo abrir el archivo que me adjuntas, mándamelo en PDF, pero me parece que pedís mucho personal. La responsable del área de Cultura dice que son reestructuraciones internas que no suponen mucho coste, pero que al ser tantos centros parece demasiado. El 8 de octubre, es decir, 2 días después, el jefe de Recursos Humanos ordena vía correo electrónico crear un puesto de alta dirección. El día 11 se especifica que ese puesto es para la dirección de 2 conservatorios y se asigna a David Sánchez Pérez Castejón. El presidente de la Diputación, que 6 días atrás, el día 5 de octubre, había hablado de exceso de personal, se había quejado de esto, da el ok para la creación de ese puesto. Recoge el informe de la UCO en la página 57 y también en la 372, que esto obliga a hacer, abro comillas, variaciones de presupuesto, haciendo constar en el área de cultura un aumento de 123.000 euros, cierro comillas. Página 345. Aparece el correo electrónico que el día 10 de octubre le envía desde la Diputación al director superior del Conservatorio de Música, Evaristo Valentí, para informarle el nuevo puesto, el del hermano de Pedro Sánchez. ¿Qué le dice Evaristo Valentí? Que lo agradece mucho, pero que ese puesto del hermano de Sánchez no es lo que necesitan. Y les leo su respuesta textual, abro comillas. Como necesidad imprescindible es la de al menos un profesor de piano acompañamiento y de alguien que se encargue más días de la biblioteca, que ahora mismo está sin abrir desde hace bastante. En el caso del hermano de Pedro Sánchez se investigan varias cosas. Una es si la administración socialista en Extremadura creó un puesto ad hoc para el hermano del presidente del gobierno sin que hubiera necesidad. Hombre, por estas pruebas e indicios que tenemos, parece que mucha necesidad de ese puesto no había. Pero se están investigando más cosas, como por ejemplo el patrimonio del hermano del presidente y si pagó los impuestos como debía. Pues página 249. Ojo aquí, porque viene la prueba de que a David Sánchez Pérez Castejón le habían alertado
de que debía declarar en España el dinero que ganaba en España pese a residir en Portugal. Correo electrónico del 28 de junio de 2023 del jefe de Recursos Humanos de la Diputación a David Sánchez, abro comillas. He hablado con la Inspección de Hacienda de tu caso. Me comentan que debes declarar el IRPF en España porque es donde recibes los ingresos de tu empresa, cierro comillas. Previamente a este correo hay que decir, Dieter, que David Sánchez había informado de que estaba realizando los trámites para adquirir la condición de trabajador fronterizo. Por cierto, que la juez Viedma también ha pedido solicitar al BBVA que verifique si el hermano de Sánchez cuenta con 1,4 millones de euros en su cuenta corriente, porque en la declaración patrimonial también que aparece en este atestado de la UCO no aparece, no está, no consta. En las causas del sanchismo terminan pringando algunos que no eran directamente del entorno familiar o del partido o del gobierno. Hay imputados fiscales por una de las tramas sanchistas. No descartaría que alguien de la agencia tributaria tuviera que dar explicaciones. ¿Cómo es posible que un inspector fiscal le dijera a la Diputación, oye, que este tiene que pagar aquí? Y luego, cuando se haya pedido el informe sin firmar de la agencia tributaria, avalando lo que hacía el hermano del presidente, no, si está todo bien. Veremos a ver si no tenemos nuevos imputados aquí, además del hermano del presidente y del presidente de la Diputación de Badajoz. Si lo último que les tenemos que contar, por ser lo último que hemos descubierto en este programa, ha sido lo del hermano de Pedro Sánchez, lo penúltimo ha sido la dimisión de Juan Lobato como líder del PSOE de Madrid. El mismo político que dijo ayer que no se iba a ir de ninguna manera porque él fue el que actuó bien, hoy ha publicado una carta para decir que se va. ¿Por qué? Pues se está especulando mucho y nosotros no vamos a entrar en esos rumores de que en Ferraz le habrían amenazado con sacarle cosas o las presiones que le estaban haciendo con... Bueno, nosotros nos vamos a limitar a leer la frase más destacada de la carta en la que Juan Lobato, el que ayer desafiaba a Sánchez, hoy dice me rindo y me piro. Abro comillas, esto es Lobato, ¿eh? Sin duda, mi forma de hacer política no es igual ni compatible con la que una mayoría de la dirigencia actual de mi partido tiene. Menuda tarde, ¿verdad? Si la tarde ha sido movidita, ¿qué no ha sido la mañana? Porque casi un mes después de la catástrofe de las riadas, que han dejado 229 fallecidos, la mayoría en la Comunidad Valenciana, el presidente del Gobierno ha comparecido en el Congreso para dar cuenta de las actuaciones de su Ejecutivo en esa gota fría del 29 de octubre. Pedro Sánchez nos tiene acostumbrado a interminables alocuciones en este tipo de comparecencias. Como no tiene límite de tiempo, lo que hace es hablar y hablar y hablar y hablar, yo creo que para ganar por cansancio a la oposición. Y sin embargo, hoy se ha despachado este asunto en apenas 40 minutos. Daba la sensación, y recalco lo de la sensación porque es percepción nuestra, de que era como si el presidente tuviera prisa por terminar su intervención para bajar a su escaño y que alguno de los ministros que estaban todos pendientes del móvil le contaran qué es lo que estaba diciendo en ese momento el delator Víctor de Aldama en la entrevista que estaba concediendo a la cadena COPE. A pesar de la magnitud de la tragedia, Sánchez le ha dedicado poco más de media hora a anunciar medidas, presentar un nuevo paquete de ayudas a los afectados, por supuesto, dando el titular de los miles de millones, pero sin concretar las ayudas, y esforzarse en echarle la culpa de todo al presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón. Solo entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana hubo más de 200 conexiones y boletines informativos sobre la situación meteorológica en las principales cadenas de radio y televisión de España. En concreto, a las 6:37 de la mañana, Antena 3 informó de la necesidad de tener, y cito textualmente,
mucha precaución y avisó que la gente no cruzara, y cito textualmente, cauces secos ni ramblas en el este de la península, ya que podría, y cito textualmente, aumentar súbitamente el nivel del agua. A las 7:48, en el telediario matinal de la Radio Televisión Española, se hizo algo similar, un aviso semejante. La información llegó a todas las instituciones competentes. Cosa distinta es qué hicieron esas instituciones con esa información. Argumento mediático que ha desmontado Alberto Núñez Feijóo en su primera intervención. Si habían visto ustedes la televisión pública por la mañana, en el Consejo de Ministros ustedes trataron el asunto. ¿Quién defendió en la ausencia de la vicepresidenta tercera? ¿Por qué decidieron no mencionar el asunto en la rueda de prensa a las 12:21 de la mañana? El líder del PP hoy ha estado muy combativo contra Sánchez en este primer pleno que se celebraba sobre las consecuencias de la Dana. Feijóo acusaba a Sánchez de haber utilizado esta comparecencia hoy para tapar la corrupción. Viene a esta Cámara a hablar sobre las riadas, pero no lo hace por los afectados, lo hace por usted, como siempre, para esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre. Se ha servido de los recursos de los españoles a los que se deben, y lo que tienen que hacer es pedir disculpas, devolver lo que se han llevado y marcharse, no parapetarse detrás de esta tragedia. Lo que han dicho los suyos sobre esta tragedia, señor Sánchez, no tiene desperdicio y ya está en la historia de la ignominia de España. Es nuestro momento, dijo la ministra de Igualdad. El ejército no está para esto, dijo la ministra de Defensa. Nosotros, los diputados progresistas, han dicho aquella mañana del miércoles aquí, los diputados no estamos para achicar agua. Si necesitan recursos, que los pidan. Este es el mismo presidente del gobierno que ha venido a esta tribuna. Eso sí, lo que actuaron motu propio fue para culpar al presidente de la Generalitat. ¿Por qué? Oiga, si es del Partido Popular. Feijóo se ha ido creciendo poco a poco mientras veía a Pedro Sánchez noqueado en su escaño, no sé si por lo que le estaba diciendo Feijóo o por el temor a lo que podía decir Aldama en la entrevista radiofónica. Primero se actúa y después se discute. Eso es liderar. Lo contrario es huir, que es lo que han hecho ustedes desde el primer instante. Si yo hubiese estado en su lugar, lo dije a todos los españoles y lo digo hoy aquí, hubiese declarado la emergencia nacional, no hubiese escatimado medios, no habría esperado a que me pidiesen ayuda, no habría dejado solo a los reyes de España y no me habría ocurrido decirles a los valencianos, yo estoy bien. Pero de verdad que usted se cree que a algún valenciano le interesa cómo está usted. Soy consciente de que su agonía judicial y legislativa le ocupa todo el tiempo. No se esfuerce en disimularlo. Se le ve a ustedes en las caras. Ningún gobierno centrado en protegerse a sí mismo ante los tribunales puede proteger a los ciudadanos que lo necesitan. Todos los esfuerzos tendrían que estar en la reconstrucción y en evitar que se repitan los hechos semejantes. Y usted no tiene margen para esto. Usted ya no gobierna. Déjelo ya. Déjelo ya. Los españoles merecen una alternativa que esté solo a su servicio y la tendrán sin que tengan que pedirlo. Es verdad que es una percepción muy subjetiva, pero la verdad es que había malas caras en la bancada azul. Caras de desgaste, cansancio, tensión, preocupación, especialmente la del presidente del gobierno y la de Félix Bolaños. A lo mejor es que hay otros que saben disimular mejor. Pero cuando Sánchez todavía no había hecho la digestión de la lluvia de galletas que le había atizado parlamentariamente hablando Núñez Feijóo, llegaba el turno del líder del Vox, Santiago Abascal. Hace ya meses que el pozo de corrupción económica de su gobierno y de su familia se desborda. Su mujer, su hermano, sus íntimos colaboradores, su gobierno, su partido, su comisionista de confianza. Y cuando las riadas de los fanáticos ecologistas arrasaron parte de Valencia y de Albacete, Sánchez aún tuvo la miseria moral de utilizarlo para taparse. Y por eso su lodo, porque Pedro Sánchez hizo un cálculo político. Un cálculo político para, en vez de declarar la emergencia nacional a la que estaba obligado, porque él sabía, y lo ha relatado hoy con precisión, la magnitud y la gravedad de la situación, trató de aprovechar la tragedia que él mismo y sus políticas climáticas han acabado desencadenando. Y lo ha hecho creando un caos de competencias, de burocracias, de excusas y de bulos.
Y lo ha hecho por cálculo político para tratar de dañar al adversario político, porque en Valencia no gobierna la Rosa Nostra. De Castilla-La Mancha no ha dicho nada. Ya le había salido bien esta estrategia durante la pandemia y ha tratado de repetirla. Pues pese al repaso que le estaba dando la oposición en el pleno por la Dana, cuentan los cronistas que a Sánchez y sus ministros les preocupaba más lo que estuviera diciendo Aldama. Y hay que decir que una vez terminada la entrevista en la cadena COPE, una vez finalizada la declaración de Aldama, los ministros han dejado de atender su móvil y la mente de Sánchez parece que ha vuelto al pleno. Porque entonces sí, el presidente ha vuelto a su estilo habitual de explayarse en sus intervenciones parlamentarias y hacer uso de ese privilegio que le da el ser presidente del gobierno, no tener límite de tiempo y poder ganar por goleada en el cronómetro. Para que se hagan una idea, la primera intervención de Pedro Sánchez en la que tenía que explicar toda la catástrofe, hablar de la gestión de su gobierno e incluso compararla con la gestión del gobierno valenciano, ha durado menos tiempo que el que le ha dedicado luego en la réplica Sánchez a atacar solo a Feijóo y a Abascal. Luego ha hablado del resto de partidos y portavoces, pero si en la primera intervención duraba solo 40 minutos cuando estaba pendiente de lo de Aldama, luego en la segunda intervención, solo el inicio con Abascal y Feijóo y Abascal ha durado 42 minutos. Y para que ustedes vean en quién realmente estaba pensando Pedro Sánchez, para, hablando del pleno de la Dana, atacar a Feijóo, ¿a quién ha usado el presidente? Pues Aldama, aunque por supuesto sin atreverse a decir su nombre. Esta es la oposición que sufren los españoles, señorías. Una oposición que da más credibilidad a un delincuente confeso que a la EMET. Bulo sí, ciencia no. Y aquí es donde ha empezado la catarata de contradicciones de Pedro Sánchez. Porque el mismo que dio credibilidad a Bárcenas, a la Albondiguilla, a Villarejo, el que indulta a concejales condenados del PP que colaboran con la Fiscalía Anticorrupción, se escandaliza ahora porque haya gente que se cree Aldama. Pero puestos a sonrojarnos, escuchemos esto. Señor Feijóo, usted, en fin, la verdad es que me llama la atención que tenga esta asombrosa capacidad de decir una cosa y la contraria, ¿no? De exigir altura de Estado. De exigir altura de Estado. Bueno, ¿me permiten explicarme? Yo les he escuchado tranquilamente, no sé por qué ustedes ya se ponen la venda antes de tener la herida, ¿no? Y es como si aliviado porque había terminado ya lo de Aldama y parece que no le ha molestado demasiado a Sánchez, ha vuelto el presidente de la chulería parlamentaria. ¿A que vamos de estas? Pues nada, le voy a decir a Feijóo que dice una cosa y la contraria. Pedro Sánchez, el que dijo que él no mentía, solo cambiaba de opinión. Y aquí es donde ha dicho lo de que el PP patrimonializa el Estado. Pedro Sánchez, el de la Fiscalía General del Estado, el de Radiotelevisión Española, el de la SEPI, el de la Abogacía General del Estado, el de el CIS de Tezanos, el de todas las instituciones del Estado que se han dejado colonizar. Pues, oye, si tengo que decir que encima Feijóo coloca a su familia, pues lo digo. Y si tengo que citar a una hermana de un político el día en el que la UCO acaba de hacer un informe que ha terminado en la requetimputación de mi hermano, lo digo también. Y esto en cuanto a Feijóo. A Abascal le ha dicho esto. Usted de patriota no tiene nada. No tiene nada. Los únicos militares que a usted le gustan son los de hace 50 años. A los de hoy los desprecia. Porque patriota es arrimar el hombro cuando sus conciudadanos sufren. Patriota es que se combata a los países extranjeros que tratan de aprovechar esta tragedia para sembrar el caos mediante campañas de desinformación. El que aprovecha esas campañas para avanzar sus intereses políticos, señor Abascal, no es un patriota, es un traidor. Y usted es un traidor a la patria.
Pues venga, decidme de qué me acusáis a mí, que os lo voy a lanzar yo a vosotros. Este ataque de Sánchez a Abascal llamándole traidor a la patria ha provocado un momento que yo creo que hay que destacar. Y es cuando el líder del PP vuelve a tener el turno de palabra y lo utiliza para defender así al líder de Vox. La verdad es que le he visto un poco exagerado en el discurso hacia un portavoz de la Cámara. Yo no vengo aquí a defender a ningún portavoz, hombre, pero decirle que usted es un traidor a la patria. Después de que a usted le haya hecho presidente del gobierno los 6 diputados de Bildu, es una broma macabra, señor Sánchez. Es una broma macabra. Y Feijóo no solo ha defendido a Abascal, también se ha defendido a sí mismo. Ha hablado usted más de mí en la réplica que del pueblo valenciano. Es que no hay vergüenza. Ha hablado usted de codicia. Codicia es vivir en un palacio a costa de los españoles y aún así tener la necesidad de hacer negocietes con un máster y llevarse el dinero a su casa, señor Sánchez. Eso es la codicia y no el resto. En su turno de réplica, Abascal, además de defenderse también a sí mismo sobre lo de ser un traidor a la patria, ha vuelto a mostrar las contradicciones del presidente. Señor Sánchez, yo creo que usted y su gobierno acabarán en el banquillo y cada día que permanezca atrincherado es un día que servirá para pedirle explicaciones. Váyase y ocúpese de su defensa, que creo que la lleva bastante mal, y ahorre a los españoles asistir al espectáculo lamentable de su caída una vez que todo su entorno está imputado. Su familia, su número 2 y su gobierno. Ahórrenos ese espectáculo. Bueno, pues Pedro Sánchez ha cerrado el debate, porque el debate lo cierra el presidente, con una intervención de 4 minutos, tampoco tenía ya más ganas de hablar. Y el mismo presidente que se había metido con la familia de Feijóo, que había acusado de corrupción a la oposición, que había llamado traidor a la patria a Abascal, ha dicho que no hay que enturbiar el debate, que hay que elevar el nivel. Y en paralelo a lo que estaba ocurriendo en el Congreso, Aldama estaba siendo entrevistado en la radio. Antes de ir a eso, un recuerdo al ministro Félix Bolaños, que fue el que empezó con las coñas marineras de que el comisionista era agente de la tía, luego otros dijeron pequeño Nicolás, James Bond. Pues hoy El Mundo publica una fotografía del comisionista con miembros del FBI y de la CIA en una montería en Ciudad Real, el pasado mes de febrero. Y se lo pidió la unidad antiterrorista de la Guardia Civil, con la que Aldama, como se ve, colaboraba. En la foto aparece con los miembros de la inteligencia americana y el coronel que le puso la medalla de la Guardia Civil. Europa Press también ha tenido acceso a otro documento gráfico, esta vez el vídeo del encuentro de Sánchez y Aldama el día de la presentación de Pepu Hernández como candidato. Ya no solo hay fotos, hay vídeo. De momento se han visto 2 segundos, no sé si habrá más, de ese momento en el que el presidente y el comisionista se colocan para la foto y se escucha entre risas, ahora sí. Era Koldo, diciendo que ahora sí ha salido. Sobre Begoña Gómez, Aldama ha dicho en la entrevista en COPE que ha estado con ella en varias ocasiones y ha dicho, para que se vea que es así, voy a dar detalles de uno de los encuentros, concretamente el encuentro en San Petersburgo. Pues en el hotel donde nos alojábamos, arriba en el rooftop, una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras 2 personas que estaban con ella y yo. Y bueno, para hacerle recordar a la señora Begoña Gómez, porque luego dirán que es mentira también lo que digo, hubo un momento en que ella manda a sus escoltas a la habitación y se queda con nosotros. Bueno, no porque fuéramos a hablar de algo en especial, sino porque al final pues estaba alargando la noche, estábamos tomando algo, la verdad es que estábamos a gusto. En ese momento no se estaba hablando de nada en concreto, sino de, bueno, pues del evento en sí, de la OMT, y bueno, y estábamos, como se suele decir, de tertulia. Aldama sabe cómo dosificar su tironcito de la manta. Sabe cómo ir poquito a poco, estirando, diciendo, bueno, de momento voy a recordar que estuvimos hasta altas horas de la noche en un hotel, Hidalgo, Begoña Gómez y yo. No estábamos hablando de nada, estábamos a gusto de tertulia, como se está a gusto en San Petersburgo en septiembre, no sé qué rascará por la noche.
Aldama ha admitido que se reunió con Nadia Calviño en el Ministerio de Economía para hablar del rescate de Europa y que María Jesús Montero lo hizo por videoconferencia. María Jesús Montero ha dicho que eso es mentira. Alguien miente. Ha confesado 4 reuniones con la ya comisaria Teresa Rivera para lo del proyecto de la España vaciada, y respecto al ministro Ángel Víctor Torres ha vuelto a repetir que le pidió 50.000 euros y que él se negó. Y a la pregunta de si todo esto se hizo sin que Sánchez se enterara, ha dicho... Digo no firmemente porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez para consultarle todo. Que quiero volver a recordar, el señor Ábalos en ese momento era todo en el gobierno y obviamente el presidente tenía una confianza en él más allá. Aldama ha reconocido que teme por su vida, pero que aún así va a seguir adelante. Yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, es obvio y está claro. Sí sé que me tengo que cuidar, que pueden montar cualquier barbaridad, que salgan cosas, por ejemplo, de que yo he colaborado con el tema yihadista, pues no me beneficia para nada, porque el día de mañana me puede pasar algo y alguien decir, no, es que tenía otro tipo de enemigos, porque son capaces de ellos, les veo capaces de ellos. Entonces, bueno, pues claro que tengo miedo, de alguna manera. Pero bueno, eso no me va a impedir seguir adelante, demostrar lo que tengo que demostrar y hacer lo que he dicho que voy a hacer. Todas estas declaraciones que estaba haciendo en la radio Aldama se estaban convirtiendo en titulares de la prensa digital. Titulares que estaban llegando, lógicamente, a los teléfonos móviles de los diputados que asistían a la sesión de control del gobierno después de haber terminado el pleno sobre la Dana. Y claro, todo esto se ha colado en esa sesión de control. Feijóo pregunta a Sánchez. ¿Qué le preocupa más? ¿Los posibles WhatsApps entre la Moncloa y el fiscal general del Estado o la próxima declaración del señor Aldama? Asumimos nuestra responsabilidad. Usted asume la suya, señoría, porque su responsabilidad es exigir la dimisión y hacer realidad la destitución del señor Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Como no me ha negado que no le preocupe, entiendo que le preocupa. Mire, el señor Aldama tenía pase VIP en el PSOE y en su gobierno. Me dio en operaciones millonarias con su gobierno. Tenía contacto con Delsi y conoce lo que oculta su gobierno. Fue condecorado por su gobierno y compartía negocios con su esposa. Con todos estos hechos, ¿de verdad que el señor Aldama es un don nadie? Fíjese, la Fiscalía da credibilidad a su testimonio. ¿La Fiscalía Anticorrupción también es facha? Mire, si el señor Aldama es un delincuente confeso, como usted ha dicho, es porque todos los delitos que confiesa implican a su gobierno. Si, como dice usted, es un delincuente, es su delincuente. Dice usted que no hay que creerle porque es un presunto delincuente imputado por la justicia. ¿Y entonces hay que creer a su esposa? ¿Hay que creer a su hermano? Mire, yo ya sé que no le importa lo que yo le diga. Lo único que resuena en su cabeza es una frase. Permítame leerla. Si tantas pruebas quiere, que no se preocupe, señor Sánchez, que las tendrá. Yo no he sido el que ha dicho esa frase. Lo ha dicho su amigo, señor Aldama. Hay algo claro, tanto en la trama de Aldama como en la trama del fiscal general, el número 1 es el mismo. Este es el problema, que tenemos un Partido Popular que lo que hace es dar crédito a los bulos de un delincuente confeso y no a la ciencia, en este caso de la EMET. A ver, usted puede darme lecciones pocas, pero ninguna le voy a aceptar, usted que habla de amistad, de alguien que tuvo como amigo a un delincuente, a Marcial Dorado, a un narcotraficante. Tampoco puede usted dar lecciones a este partido, al que yo dirijo, cuando usted se sienta en el despacho de una sede que ha sido financiada su rehabilitación en B. No puede usted dar lecciones de nada cuando usted fue aupado a la máxima dirigencia del Partido Popular para tapar los casos de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y estamos aún esperando que usted exija las responsabilidades políticas a la señora Ayuso y a su jefe de gabinete. No desmienten a Aldama, no rebaten a la Fiscalía Anticorrupción, recurren al y tú más y a la foto de Marcial Dorado. Esto cuando les pregunta el PP. Miren lo que sucede cuando pregunta Vox. ¿A cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública, es decir, de usted, llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? Yo sé la respuesta, pero ¿por qué usted no lo dice?
Tengo yo que responder a una acusación sin ningún tipo de pruebas por su parte. Tendrá que ser usted quien demuestre qué es lo que yo supuestamente he hecho, señoría. Afirma saber la respuesta y dice en esta Cámara que se niega a contestar una pregunta que le hace un diputado y que es de especial relevancia política. Usted solo se dedica a esparcir lodo, aquí y en Valencia. Yo voy a reiterarle la pregunta para hacérsela por 14ª vez. ¿A cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer para promover la cátedra fake? ¿A cuántas? ¿Es capaz de contestarlo? Le doy una de propina. Si usted es imputado, ¿va a dimitir? En fin, yo sé la respuesta. Estoy esperando a que usted la cuente. Es una respuesta un poco rara de Sánchez, ¿no? Es como si no quisiera responder a simplemente cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas llamó para hablar de lo del máster de Begoña Gómez. Tan sencillo como decir a ni uno, señora Abascal. Y a partir de las preguntas a Sánchez, los diputados del PP han continuado preguntando a los distintos ministros del gobierno, a cada uno por el caso de corrupción que les afecta. Han sido preguntas, hay que decirlo, concretas, directas, al pie. Bueno, pues escuchen con qué argumentos respondían Bolaños, Yolanda Díaz, Marlaska. Quizá en el pasado más reciente sí existieron palabras del presidente del gobierno con algún delincuente. ¿Se acordará usted del Luis Fuerte? Igual hubiéramos hecho lo que hacían gobiernos no muy lejanos, que destruían pruebas a martillazos. Cada día que pasa es más evidente que en el 11M confluyeron varias tramas. ¿Sabe quién escribió esto en 2004, señor Álvarez de Toledo? Usted. Le voy a decir algo, señor Feijóo. Yo pensaba que la peor gestión de España había sido la del Prestige. Señora Gamarra, empiecen por su casa y abandonen una sede pagada con dinero de la corrupción. Señor Feijóo, cumplan con su palabra y abandonen la sede de Génova 13. Ustedes parece que saben mucho, pero han tardado 11 años y todavía no saben quién es M. Rajoy. M. Rajoy, Marcial Dorado, Bárcenas Fuerte, el ordenador roto a martillazos, el 11M, la sede de Génova, el Prestige. No tienen argumentario todavía para salir de lo de Aldama, de lo de Ábalos, de lo de Begoña Gómez, de lo del hermano de Sánchez, de lo del fiscal general. No tienen todavía el argumentario. ¿Y saben qué? Lo entendemos. Si a nosotros nos ha costado elegir con qué abrir hoy el programa, imagínense lo que debe ser encontrar una salida a todo esto que no sea la de presentar su dimisión como Lobato y dejar la política. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.